a seguir hablando de las diferentes repercusiones sobre lo ocurrido en la Ocaña en este Congreso del Movimiento al Socialismo y también en la actividad programada el 17 de octubre desde la ciudad del Alto, el Cabildo. Lo vamos a hacer con el asambleísta Humberto Claros, quien ya está en contacto con nosotros. ¿Cómo está? Muy buenos días. Señor Claros, usted es dirigente intercultural de la CESUD-CB. Muy buenos días. ¿Cómo está? Le saluda María Delgado. Sí, muy buenos días. Muchas gracias por la entrevista. Estamos acá en el trópico de Cochabamba después del Congreso del MAS-IPCP en la Ocaña. Bueno, coméntanos por favor cuál es la primera percepción que ustedes tienen acerca de la resolución del Tribunal Constitucional en torno a este Congreso en la Ocaña. Pues de absoluta evidencia es un recurso presentado de manera mañosa, presionada, manipulado informáticamente para que hagan coincidir en cierta sala y evidentemente finalmente han logrado chantajear, creo, a unos cuantos vocales y han emitido un fallo, pero en tiempos récord, ya en un momento cuando se está culminando ya el Congreso del MAS-IPCP, han puesto a operativizar todo el aparato de gobierno para que eso ocurra, intenten notificar, pero notificaron creo ya después del Congreso del MAS-IPCP. No es un fallo absolutamente digitado, manipulado, presentado de forma además ilegal. Ellos tenían un recurso, creo, entiendo, en el Tribunal Electoral, un recurso de revisión que no se agotó, que nunca se dio la sesión para ese tema, pero aún así saltaron inmediatamente al Tribunal Constitucional en una forma de más manipulada, el mismo recurso en varias salas, intentando sortear a la sala que ellos quisieron. Con todo eso, es una evidencia, es una aceptación de la derrota que ellos ya han tenido antes incluso del Congreso del MAS-IPCP. ¿Usted considera que la convocatoria a este Congreso, que es precisamente el punto observado por la Federación de Mujeres Bartolinas Sisa de Santa Cruz, ¿usted considera que la convocatoria a este Congreso ha sido legal, ha sido correcta? Absolutamente, nosotros hemos sido parte de la convocatoria como pacto de unidad, ¿no? Cuando estaba Eber Rojas en su momento, de absoluta legalidad, se les invitó a los ejecutivos del pacto de unidad para que estuvieran en el ampliado para definir la convocatoria al Congreso. No asistieron, pero evidentemente por órdenes de David Choquebanca y Lucho Arce, y ya se diciendo que no habían sido consensuados, pero bueno, se les invitó, pues no asistieron, pero nosotros sí asistimos. Evidentemente el electoral no ha hecho caso a esos chantajes, ese tipo de presiones, y después han acudido al Tribunal Constitucional de manera mañosa, de manera ilegal, pero aún así este Congreso ha resultado ser como tiene que ser legítimo, donde se ha determinado absolutamente aspectos fundamentales para el acontecer, para la coyuntura política de nuestro país. Radicaba además, señor Claros, en que la convocatoria había limitado mucho la participación de los representantes de las organizaciones sociales. Antes permitían la presencia, no sé, de 200 delegados y ahora solamente la habían reducido a 5. ¿Es esto correcto? A ver, son 5 para la representación de las confederaciones, es decir, en este caso yo entro en estos 5, ¿no? Pero si tú haces la sumatoria de cuántos hermanos, por ejemplo, de la CESUD-CB, de los 9 departamentos han ingresado, es muy probable que hayan sobrepasado los que dice 200 participantes de la CESUD-CB. La CESUD-CB no pueden entender solamente la directiva de la CESUD-CB, sino la estructura de lo que es la CESUD-CB, que son federaciones, la Confederación Nacional, las federaciones departamentales, regionales, las centrales provinciales, federaciones provinciales, las centrales regionales, subcentrales, comunidades. Entonces, si tú sumas solamente de Santa Cruz, te pondría el ejemplo de Santa Cruz, por decir, dentro del cupo que hay en Santa Cruz, de los 150 un poco más, son como 40 hermanos campesinos que han participado de la CESUD-CB en el Congreso. Si lo mismo lo sumas de Cochabamba o de Potosí o de otros departamentos, tranquilamente han sobrepasado los más de 200 participantes al Congreso del MAS-IPCP. Por tanto, es una falacia la que están manejando de que solamente serían 5. No es verdad, son mucho más que 200 los que han participado de la estructura sindical de la CESUD-CB. Y
acerca de las determinaciones, a ver, vamos a ir con algunos puntos de las resoluciones de este Congreso en la Ocaña, del Movimiento al Socialismo. Primero, hablemos de esta figura de la autoexpulsión, es lo que más ha sido cuestionado durante las últimas horas. Muchas personas decían, esta figura no existe ni en la Constitución, no existe ni en el Estatuto del Movimiento al Socialismo. ¿Qué es la autoexpulsión, señor Claros? Si me podría reiterar la pregunta, no le he llegado a escuchar bien. Le preguntaba, señor Claros, ¿qué es la autoexpulsión? Considerando que muchos han cuestionado que esta figura no existe en la Constitución, no existe en el Estatuto del Movimiento al Socialismo. ¿Qué es la autoexpulsión? Es una determinación de la Comisión Política, entiendo, del Congreso del MAS y PSP, que se ha puesto en consideración en el plenario del Congreso. Se le ha tomado las mismas palabras, o sea, las mismas confesiones de parte de Lucho Arce, de que ellos se han autoexcluido, han negado al Congreso y han tomado la decisión de no asistir al Congreso. Es una determinación que evidentemente no, es decir, esta figura, digamos, no existe en el ordenamiento del Estatuto del MAS y PSP. Sin embargo, es una resolución política en la que se evidencia que Lucho Arce ha negado y no ha participado en el Congreso del MAS y PSP. Por tanto, él mismo se ha autoexcluido. Son determinaciones que evidentemente van a ser suman para futuro seguramente un proceso seguramente en el que se va a determinar la situación de Lucho Arce o de David Choquebanca, ¿no? Es decir, no hay que entender de otra forma. Eso es una resolución que habla evidentemente de cómo ellos se han autoexcluido. En el futuro seguramente se va a seguir debatiendo cuál es la situación de Lucho Arce si sigue incurriendo en este tipo de actos de traición al instrumento político. En el Congreso de la Ocaña, la proclamación de Evo Morales como candidato a la gestión 2025, único candidato a la presidencia. También el Tribunal Supremo Electoral ha señalado que se requiere una primaria interna en el partido. Otros dicen, pero ya se ha hecho la primaria en el Congreso, ¿es así? ¿Qué pasó con esta primaria? No, nosotros vamos a respetar la normativa de lo que es la ley de organizaciones políticas. Esta es una proclamación, evidentemente se ha decidido que Evo Morales es el único candidato al 2025-2030. Es una determinación del sentimiento popular de las bases. Nosotros estamos conscientes que evidentemente vamos a ingresar a unas que se requiere para ser candidato formalmente ante las elecciones generales. Es una primaria, como dicta la norma interna del MAS y PSP. Esto evidentemente va a ocurrir. Sin embargo, estas son unas resoluciones de carácter político que evidentemente recogen el sentimiento popular de las bases de lo que se quiere, el cariño al hermano Evo Morales. Entonces usted me confirma que sí va a haber una primaria. ¿Cuándo habría esta primaria? ¿Habrían más candidatos aparte de Evo Morales? Las primarias se fijan con el Tribunal Electoral, se define ahí, es un tema normativo. Si habrá otro candidato, ese es un tema de que surgirá seguramente, pero para nosotros el hermano Evo Morales es el único candidato que existe. Si me hablan de otras personas como Lucho y David o otras personas que están evidentemente traicionando, no es viable en absoluto, ¿no? Nosotros negamos absolutamente eso, no vamos a tener otro candidato que esté traicionando al instrumento político. Para nosotros, históricamente, y en este momento el único candidato es Evo Morales, y así lo ha determinado el Congreso del MAS y PSP. Evidentemente, en ese marco vamos a respetar lo que dicta la normativa. Las primarias en San Luis son supervisadas por el órgano electoral, y en ese contexto los tiempos y los plazos se están corriendo. No es solamente un tema que define el MAS y PSP, sino que evidentemente es de manera conjunta con el Tribunal Electoral. Y cierro con lo último, por favor, señor Claros, acerca del cabildo organizado para el 17 de octubre por el Pacto de Unidad, pero bueno, entiendo, por las organizaciones sociales que ahora están fraccionadas a la mitad, entonces por la otra mitad de la CSUCB, podríamos decir. No sé, no creo que haya otra mitad de la CSUCB. Para mí lo evidente son unas dirigencias
nombradas por el gobierno de Lucho Arce. De hecho, en unos días más nos vamos a estar en esta estructura presentes. No existe media CESUD-CB, existe una CESUD-CB completa. Lo que existe son dirigentes traidores vendidos a la billetera del gobierno que coyunturalmente están gritando Lucho David, pero eso es en tanto y en cuanto dure la plata del gobierno. En cuanto ya no haya plata del gobierno, ellos igualito nomás van a estar intentando volver. Si son dirigentes prebendaleros, corruptos, un ex reo diciéndonos acá que es el dueño del instrumento político, como el señor Carvajal, que le ha robado a cemento asfáltico a su propio municipio, y así otro señor ejecutivo que dice que es ejecutivo, es un militante de la UCS de la CESUD-CB, señor Lucio Quispe, o la señora Guillermina Cuno, militante de otro partido. Esa gente no puede ser en ningún momento dueño de nuestro instrumento político, pero evidentemente en cada coyuntura son personas que pueden traicionar, volcarse como lo están haciéndose vivir a muchos personajes que en otro han traicionado el instrumento político, como el señor Román Loaiza, Dino Vilca, que se abrazaron con la derecha y ahora vienen a decirles que son los dueños del instrumento político. Son simplemente traidores. Lo del cabildo es un tema de ellos, que hagan su cabildo con funcionarios públicos como les peguen gana, pero evidentemente esa es la muestra más clara de que ellos ya no son del instrumento político, sino ya de otra tienda partidaria política que ellos han definido unirse o hacerlo. Perfecto, señor Humberto Claros, muchísimas gracias por esta entrevista, por todos los criterios que ha vertido. Y bueno, ahora comprendemos un poco más en qué consisten estas resoluciones del Congreso que han sostenido en la Ocaña. Que tenga buen día. Muy buenos días, muchas gracias.